bienvenidos a un nuevo magazine informativo de la UNED de Barbastro. Dentro de los actos organizados conjuntamente por la UNED y las diferentes entidades sociales que trabajan en nuestra comarca en el ámbito de la discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Pilar Gómez, directora del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, estuvo con nosotros en el centro de Barbastro y nos habló de universidad e inclusión, poniendo en valor a todas las personas, así como de la labor que se desarrolla en UNIDIS con el objetivo de que los estudiantes con discapacidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED, suprimiendo las barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje. Pues UNIDIS es el Centro de Atención a los Universitarios con Discapacidad. El compromiso de la UNED con las personas con discapacidad viene desde el principio. Fuimos la primera universidad que aplicamos la gratuidad de estudios de matrícula para los estudiantes con discapacidad. Poco a poco se fueron creando centros de atención con diversos nombres, desde integración, etcétera, etcétera, estudiantes con discapacidad, y en el año 2007, creo recordar, se constituye UNIDIS. Nuestro objetivo es trabajar para la inclusión. Trabajar para que los estudiantes con discapacidad puedan participar del sistema universitario, para que el resto de miembros de la comunidad de la UNED que tienen algún tipo de discapacidad encuentren un lugar donde puedan sentirse apoyados, en los que se pueda trabajar para las necesidades que puedan tener por el hecho de tener una discapacidad, pero también y sobre todo para que la inclusión sea una realidad en la institución, para trabajar en sensibilizar, en formar y en ayudar a romper esos prejuicios y esas barreras que todavía a día de hoy son las más importantes de las que tienen que confrontar las personas con discapacidad. Atender a la discapacidad es entender la heterogeneidad que va implícita en la propia discapacidad. Podríamos decir incluso que hay tantos tipos de discapacidad como personas con discapacidad, con lo cual no podemos meter a todos los estudiantes en el mismo saco, pero sí que es cierto que existen indicios de que eligen la UNED por determinadas ventajas que encuentran en nosotros con respecto a otras universidades. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Casi el 40% del estudiantado con discapacidad del sistema universitario español elige la UNED. Y las razones son, aparte de la flexibilidad de sus metodologías, de poder participar en entornos virtuales de calidad, el hecho de tener una presencia a través de los centros asociados en distintos puntos de la geografía, tanto española como en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona tiene una discapacidad necesita estar cerca de la red de apoyo, de los servicios médicos, de la fisioterapia, de la rehabilitación, de un entorno próximo en el que pueden desarrollar su vida con una normalidad y con una autonomía. La UNED les proporciona participar del sistema universitario igual que sus compañeros a través de los centros asociados, sin tener que renunciar a esos cuidados que son fundamentales. Si además hablamos de zonas como las zonas más rurales, en las que la discapacidad encuentra muchísimas más barreras para la inclusión, pues tenemos la ecuación perfecta para que nos elijan. Decíamos que cómo es el día a día del estudiante con discapacidad. Pues es un día a día en el que, ante todo, la etiqueta de discapacidad les pesa. Estamos hablando de estudiantes como el resto. Simplemente tienen una discapacidad y eso hace que sus opciones vengan limitadas en muchos casos por las barreras que encuentran a su paso, barreras arquitectónicas, barreras de accesibilidad, entornos virtuales que no son accesibles o, como decíamos antes, el propio estigma y el propio prejuicio que acompaña a la discapacidad o el desconocimiento del talento de las personas con discapacidad y el potencial de nuestros y nuestras estudiantes. Tenemos que hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es seguir trabajando para sensibilizar y para formar en discapacidad. Tenemos que conseguir que la inclusión sea un eje transversal dentro de la propia institución, para que, como decíamos, la palabra discapacidad deje de marcar la etiqueta negativa y se considere incluso un valor. El potencial de las personas con discapacidad es mucho, porque cuando tienes problemas para acceder en un sitio tienes que buscar un plan B, un plan C, un plan D y desarrollas otras habilidades que son muy importantes y valorables tanto para afrontar unos estudios universitarios como posteriormente en la inclusión laboral. Tenemos que reforzar el peso que tiene UNIDIS dentro de la institución, porque el número de estudiantes con discapacidad se ha incrementado muchísimo, no tanto los técnicos que dan apoyo, que hacen esas evaluaciones psicopedagógicas de calidad para entender cuáles son las necesidades, esos ajustes que hay que hacer sobre cada uno de los estudiantes para permitirles que puedan participar en el sistema desde la misma
el mismo nivel que el resto. Hablamos de equidad. Este término es importante porque no podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando hablamos de discapacidad, porque la persona que tiene que levantarse y que todos los días tiene que convivir con una discapacidad en muchas ocasiones tiene circunstancias y situaciones que ya son peores de partida, por tener dolor, por tener necesidad de apoyos, por tener una situación económica peor, porque la discapacidad va asociada a gasto, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que hay que fomentar es la equidad. ¿Cómo se hace esto? Construyendo una escalera para cada uno de nuestros estudiantes que tenga el número de peldaños justo que le permita ver el campo desde la misma altura que el resto. ¿Qué sucede? Que cuando los prejuicios entran en juego y pensamos que porque está encima de la escalera subimos la barrera para que no tenga ventaja, lo que estamos haciendo es tirar por la borda recursos. Todavía hay que trabajar en esa idea, todavía hay que trabajar en que la gente entienda que la equidad es un derecho que además viene recogido por la ley y que estamos hablando de justicia social. No nos podemos permitir desperdiciar el talento de nuestras y nuestros estudiantes con discapacidad, no debemos hacerlo. El Centro de la UNED de Barbastro y el Museo Diocesano están llevando a cabo un ciclo de actividades titulado Oriente Infinito, una mirada a la cultura y el arte oriental, que continúa a lo largo de los meses de diciembre y enero. El pasado jueves 5 de diciembre fue inaugurada la exposición Genji Monogatari, 54 capítulos ilustrados por Ebina Masao. A comienzos del siglo XI, una dama de la corte imperial japonesa llamada Murasaki Shikibu escribió la gran novela Genji Monogatari. Esta obra literaria tiene como hilo conductor las historias de amor del príncipe Genji y es considerada la obra cumbre de la literatura clásica de Japón. A mediados del siglo XX, el pintor Ebina Masao realizó una serie de grabados con los 54 capítulos del Genji Monogatari. David Almazán, profesor de arte de Asia Oriental y experto en arte japonés, llevó a cabo una visita guiada con explicaciones sobre esta magnífica obra. Él mismo impartirá la conferencia sobre el Genji Monogatari el próximo martes 17 de diciembre en el aula magna de nuestro centro. La programación de Oriente Infinito se extiende hasta el mes de enero con actividades tan interesantes como conferencias, talleres de pintura china o de estampación japonesa. Puedes consultar toda la información en nuestra página web. El arte casual es el que se da en objetos o grupo de ellos, materiales sin vocación artística, que por su ubicación, colocación o combinación producen en el observador un placer visual sin haberlo pretendido el responsable de la situación. Todo lo que es capaz de crear una emoción estética partiendo de elementos no naturales, pero no pensados, en su construcción y/o en su colocación, con mentalidad artística. El jueves 12 de diciembre, en el aula de la UNED de Sabiñánigo, tendrá lugar una conversación con el escritor y poeta Francisco Ferrer Lerín, primer teórico y divulgador del arte casual, moderada por el tutor Pedro García Ruiz, bajo el título El desafío del arte casual. Nuestra última sesión de cine de este año corresponde al ciclo de cine debate en francés. El lunes 16 podremos ver El reino animal, del director Thomas Caillet. Esta cinta de ciencia ficción nos propone una distopía salvaje de bellas imágenes y un sorprendente diseño de producción que ha despertado los más grandes elogios de la crítica especializada. No te la pierdas. El próximo 19 de diciembre, el aula de la UNED de Fraga será el escenario de una conferencia que nos invita a explorar los secretos del mundo molecular, bajo el título Desentrañando el lenguaje de las moléculas, innovaciones, avances e impacto del reconocimiento molecular. Esta cita promete despertar el interés tanto de apasionados por la ciencia como del público general y contará con la participación de Jordi Roges Mir, un fragatino con una destacada trayectoria como doctor en química orgánica y especialista en ciencia de materiales y biotecnología. Hola, soy Jordi Roges, doctor en química orgánica e investigador en biotecnología. El próximo 19 de diciembre quería compartir con vosotros lo que es un poco mi trabajo y también mi pasión, que consiste en entender cómo los pequeños constituyentes de la materia, que son las moléculas, interaccionan entre sí y más concretamente con los organismos vivos. Y aquí diréis, pero esto es muy complicado y además no tiene nada que ver con la vida normal del día a día. Pues yo creo que ahí os podéis sorprender un poco, porque entender las interacciones moleculares es la base para poder desarrollar nuevas medicinas que sean más específicas y traten mejor las enfermedades, o incluso para desarrollar nuevas pruebas diagnósticas que permitan detectar de enfermedades mucho antes. Y en campos como en la nanotecnología, entender las interacciones moleculares es fundamental para poder desarrollar las nuevas tecnologías del futuro, que llevan, entre otras cosas, a desarrollar ordenadores mucho más potentes. En cualquier caso, os espero a todos el próximo 19 de diciembre.
Hasta luego. Durante su intervención, Jordi guiará a los asistentes en un recorrido por el fascinante universo molecular, desde cómo las moléculas interactúan y se reconocen entre sí hasta los avances más recientes en nanotecnología que permiten programar estas interacciones. La conferencia ofrecerá una visión accesible y atractiva sobre un ámbito que transforma nuestra comprensión del mundo. Desde la UNED de Barbastro os deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta pronto.